Muchas de nosotras conocemos a Joan por la lucha que ha dado junto a sus hijas, Manuela y Amanda, por verdad y justicia, por mantener viva la memoria de su compañero Víctor Jara y todas las víctimas de la dictadura cívico-militar. Pero Joan no solo es conocida por su resistencia política, sino también por ser una artista fundacional en la historia de la danza en Chile. Una mujer creadora de mundos, de ideas y de movimientos. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Joan Allison Turner llega a Chile en los años 50 desde Londres. Llega para quedarse, para hacer de esta tierra su patria. Al llegar trabaja como docente en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Crea y dirige la carrera de Pedagogía de Danza Infantil. Funda el Ballet Popular y es parte de la campaña presidencial de Salvador Allende, realizando presentaciones a lo largo de Chile. Levanta espacios de creación para conocer a las nuevas generaciones de coreógrafos y sus procesos creativos. Y con su acento gringo les pregunta a los artistas y académicos de la época cómo se vincula la danza con los espacios comunitarios y con los más pobres de este país. Una mujer con opinión que baila para gritar lo injusto. Trae hasta Chile la coréutica y la eukinética, estudios que basan sus teorías en la relación existente entre el cuerpo y el espacio, y sus gradualidades en el tiempo y la energía. Y es que Joan es una mujer que decide. Años antes, en Londres, había rechazado una beca en la universidad en estudios de historia para inscribirse en la escuela de danza de Sigurd Leder. Cuentan que se arrancaba de clases para ver los ensayos de la Mesa Verde del Ballet de Joss y que aprendió de memoria la coreografía de La Guerrillera, una historia que traspasaría a la realidad y que de alguna manera se encarnaría en su vida. Joan recorrió Europa como bailarina solista y en Chile fue la primera bailarina y brilló en cuanto escenario pisó. Las que tuvieron el privilegio de verla bailar en vivo dicen que su elegancia y exactitud en cada línea del movimiento la convirtieron en una intérprete excepcional. En Chile abrió camino para la danza moderna entregando sus conocimientos y saberes que se enraizaron en sus discípulas, que ahora son maestras y que siguen entregando todos estos aprendizajes desde la Escuela de Danza Espiral, una casa patronal de principios de siglo que se funda al regreso de su exilio en 1985. Una escuela que alberga varias generaciones de bailarines chilenos y que frente a la Plaza Brasil conserva la fuerza de esta creadora que conmovió al mundo entero. Joan Jara, Joan Turner, bailarina y coreógrafa, profesora y luchadora social, buscadora incansable de verdad y justicia, inglesa y chilena, ciudadana del mundo. Su legado es vasto. Su aporte a la cultura y a la memoria la han hecho acreedora del Premio Nacional de las Artes de la Representación y de muchos otros reconocimientos. Una inspiración de decisión, perseverancia y amor. Buenas tardes, es lunes 13 de noviembre, son las 6:37, 18:37, y estamos en Crónica Digital analizando la semana política. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas tardes. Hola, Omar, buenas tardes, aquí estamos con un sol, dicen que va a llover. Bueno, sí, partir yo creo que con un homenaje, con un sencillo homenaje, ¿cierto?, a Joan Jara. Pero absolutamente. Sí. Absolutamente. Mira, para mí Joan Jara es esa mujer joven inglesa que se identificó plenamente con el proceso emancipador chileno de la Unidad Popular, del pueblo chileno, porque fue el pueblo chileno, y se identificó con eso. Yo creo que eso para mí es muy fuerte. Yo era un adolescente, cabro chico, como se decía en ese tiempo, y conocí a Víctor Jara por esas cosas de la vida en Arica,
cuando él fue para allá, mira, Víctor Jara era un tipo de una sencillez notable. Me acuerdo que nosotros compañeros más, bueno, cabros, fuimos a la Casa de la Cultura de Arica, porque nos íbamos a juntar con él ahí, nos iba a conversar, en fin, de cosas. Y cuando llegamos el tipo estaba sentado en una vereda, porque nosotros nos atrasamos y la Casa de la Cultura estaba cerrada. Porque en ese tiempo existía Casa de la Cultura, financiada y patrocinada por el Estado. Y ahí nos pusimos a conversar, en la vereda. Y ahí nos conversó de Joan Jara, fíjate. Yo no sé por qué nos conversó, pero nos conversó. Y ahí yo supe que existía Joan Jara. Y después de a poco y gradualmente fui enterándome que era una mujer que estaba dedicada a la danza, al arte, y que hacía muchas cosas en esa dimensión. Bueno, ya estuvo vinculada a los proyectos de arte de Patricio Bunster, otro tremendo artista, vinculado al Ballet Nacional de Chile. En fin, la patria les agradece y se merece de su esfuerzo. Y bueno, Joan Jara siguió trabajando fuertemente en los proyectos populares, artísticos. Vino el golpe, masacraron a Víctor, lo masacraron. Y ella, amigas y amigos, para que ustedes consideren, a lo mejor algunas y algunos ya lo saben, ella tuvo que ir a reconocer ese cuerpo destrozado, y lo hizo. Y bueno, siguió su lucha, se fue a Inglaterra, pero volvió y siguió su lucha, y creó la fundación, y luchaba por verdad y justicia, y no solo por verdad y justicia respecto de Víctor, sino que en general, y siguió trabajando en el arte, en la danza, y nunca paró de eso. Por eso es Premio Nacional de Arte, por eso, por sus propios méritos, por sus valores. Bien, el presidente Boris, ahora que fue a la fundación, porque ahí están velándose sus restos, sí, habló de que vamos a mantener y proyectar su legado. Eso hay que hacerlo. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el presidente Boris. No es una pura frase. Hay que hacerlo, amigas y amigos, compañeros y compañeros. Chile necesita una ética y una estética de esa dimensión. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente de mi partido, Lautaro Carmona, que estuvo ahí también hace poco con una delegación y en la misma dirección. Víctor Jara era miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas al momento del golpe. Me recuerdo, lo puedo convertir aquí, nunca lo había dicho antes, entre las tantas conversaciones con Gladys, con la cual sostuve una relación de amistad tan profunda, que la extraño tanto y que la recuerdo tanto y la echo tanto de menos por esa amistad, que alguien ha dicho por ahí que las buenas amigas y amigos son muy pocos en la vida y uno lo echa de menos de verdad. Pero alguna vez Gladys me comentó, me dijo, mira, yo conversé por teléfono con Víctor el 11 de septiembre. Y Víctor tomó la decisión de quedarse en la UTE. Y le costó la vida, pero pasó a la historia. Entonces son personajes, yo diría que tienen ese valor. Joan Jara, Joan Turner, son personas que yo creo que nos han entregado tanto a Chile, a su cultura, a su arte, que se merecen muchas cosas, pero particularmente el legado. No se trata de esta posmodernidad caricaturesca, que si no repetimos, sin nada que ver con eso, nadie quiere repetir la historia, si además la historia no se puede repetir, si no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con otras cosas más profundas que necesitamos construir, rescatar y proyectar. Eso es. Y yo ahí me quedo mal, pero mi homenaje muy emocionado, muy sentido a Joan, a Víctor, por cierto, y a su legado. Juan Andrés, fíjate que ingresando al tema internacional, bueno, han ido pasando algunas cosas. De hecho, ¿no es cierto?, el Medio Oriente estuvo bastante movido con la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica.
Ahí hubo reuniones, hubo conversaciones, hubo algunos principios de acuerdo, estuvo la postura también de Irán, ¿no? La Sí, postura pública de plantear el tema, ¿no es cierto?, del bloqueo al Estado sionista israelí, a partir, ¿no es cierto?, del genocidio que se está implementando en la Franja de Gaza. Cuestión en la que no hubo necesariamente acuerdo, pero que sí se coloca en la palestra y sí se tiene como un antecedente. Y más que un antecedente, yo diría como un elemento que en algún minuto se puede ejercer. Pero por otro lado también Irán demuestra su capacidad política, su capacidad de maniobra, de que no estamos hablando de gente, porque en esto también se cuentan historias, ¿no? A partir de esta dimensión y esta construcción eh, occidentalona, digo yo, en el sentido de que pareciera ser que porque son islámicos, entonces son brutos, porque son islámicos, claro, entonces, ¿no es cierto?, van a ir con todo, porque son islámicos, entonces van a actuar de manera terrorista, porque son islámicos, entonces son irreflexivos, y sin embargo dan una lección de política internacional. Y yo me quedo con eso, me quedo con ese pequeño espacio, ¿no es cierto?, con esa gran intervención, que fíjate que fue una lección no solamente de dignidad, sino que también, insisto, en esta cuestión de lo que significa la dimensión geopolítica y de un país que tiene bastantes años sobre su espalda como cultura y que lo demuestra. Juan Andrés. y no, absolutamente. Mira, dato importante, que aquí la prensa hegemónica los pasa por arriba porque es increíble, impresionante la mediocridad. Yo con esto me echo encima un montón de cosas, pero pucha, uno tiene que ser, o tiene que tratar de ser coherente con su ética, en primer lugar, con su ética. Pero aquí se pasan por arriba cosas impresionantes. O sea, el Papa sostuvo una reunión de 3 horas con el presidente de Irán. Y ahí hubieron intercambios de la dimensión que es lo que tú señalas, Omar. Y yo creo que el Vaticano en este momento está en una actividad tremenda. En primer lugar, para tratar, como lo ha hecho Rusia, como lo ha hecho China, como lo ha hecho en otras naciones, de frenar el plan de exterminio, el genocidio brutal sobre niñas, niños, en primer lugar. Yo no sé a estas alturas ya de las circunstancias quién podría buscar el empate entre Hamas y Israel como la razón o la causa por la cual esto no se pueda denominar como un plan de exterminio, un genocidio brutal, partiendo por niñas y niños. Han bombardeado hospitales y siguen bombardeando. En este momento, cuando estamos en este programa, lo siguen haciendo. Hay pronunciamientos de Naciones Unidas y simplemente no les importa ni a Estados Unidos ni a Israel. Porque cuidado, porque yo he visto gente que separa a Estados Unidos de Israel. En este momento, separar a Estados Unidos de Israel es simplemente justificar el genocidio. Eso es en concreto. Por eso es tan brutal lo que está pasando, porque esa potencia más Israel lo que hacen es simplemente desconocer totalmente el derecho internacional, los pronunciamientos de Naciones Unidas. Pero esto que tú mencionas, yo ahí pongo de relieve el papel también del presidente de Turquía. Hay un acuerdo, hay una unanimidad, hay un diagnóstico. Las funcionarias y funcionarios de Naciones Unidas, de la UNESCO, de la OMS, de todos los organismos de Naciones Unidas, han considerado que lo que está ocurriendo en Gaza es un crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra. Incluso varias y varios han renunciado, no soportan más. No soportan más. Pero todavía falta, yo el otro día lo decía, yo cifro mi esperanza en lo que puede hacer Rusia, la India, China, Brasil y otras naciones más. Cuba, que siendo una isla tan pequeña, sin embargo, está ejerciendo su influencia diplomática. Creo que la comunidad de países africanos, Sudáfrica, que rompió relaciones, amiga y amigo, rompió relaciones con Israel. Sudáfrica, que es uno de los países más importantes de la comunidad de países africanos, que es un continente un poquito más grande que varios otros.
Bueno, pero es el mundo contra el genocidio, el mundo contra Israel, el mundo contra Estados Unidos. Eso es. Y esto queda en evidencia, la decadencia de la globalización capitalista, que a comienzos de los 90, incluido en mi país, incluido en Chile, en esa embriaguez posmoderna, ¿no?, que Humberto Eco ha criticado y criticó con tanta profundidad filosófica, nos daban como el fin de la historia, como qué sé yo. Entonces, después de eso era casi un espectáculo fascinante la invasión de Estados Unidos a Irak, que se transmitía por cadena de la CNN y otros más. Fascinante, de por medio masacres, pero era fascinante. Y después vinieron otras cosas, y otras, y otras, y otras. Y estamos en este momento, una decadencia tremenda, terrible, una degradación del capitalismo salvaje que afecta a la humanidad. Y yo mantengo, Omar, la hipótesis del programa anterior. Yo, de verdad, chuta, uno dice, ojalá que definitivamente los países y las potencias que tienen un cierto mínimo de humanidad puedan imponerse. Porque lo que uno ve, lo que se percibe, lo que está en curso es, y sigue siendo, un plan de exterminio brutal que yo creo que le cambia totalmente la faceta al tiempo contemporáneo del planeta. Esto es un antes y un después. Se usa mucho estas palabras, estas frases, un antes y un después, mucho. O sea, yo diría que hay un exceso de utilización del relato para poder construir cierto sentido común de mucha banalidad. Pero en este caso, en verdad, es un antes y un después. El planeta no va a ser el mismo después de este plan de exterminio. No va a ser el mismo. Y yo creo que hay que mirar con atención lo que viene, porque el imperialismo norteamericano, la OTAN e Israel, en este caso, están empujando y empujando y empujando para, a través de este tipo de situaciones, recomponer su hegemonía. En eso están. Taiwán, militarización; Ucrania, Rusia, militarización; plan Gaza, militarización. Ojo, pueden venir todavía, ya están sobre nosotros, me refiero al continente nuestro, pero pueden venir por más. Y lo tienen planificado. Y la persona que nos advierte casi semanalmente de ese plan es la señora, mujer, jefa del Comando Sur, que siempre y constantemente nos está diciendo, ojo, que me preocupa China, me preocupa el litio, me preocupa Chile, y con una libertad total, y además se pasea por nuestro territorio en naves de la Armada, en helicópteros del Ejército, sin ningún problema. Oye, Sin Juan, ningún problema. Sí. Juan Andrés, fíjate que en esto mismo, cosas escandalosas que se comentan muy poco en la prensa, fíjate que se dice a través de cierta prensa internacional que se han lanzado 25.000 toneladas de explosivos sobre la Franja de Gaza. Atroz. Fíjate que eso equivale a las 2 bombas nucleares. Bueno, es lo que decíamos la otra vez, Omar, cuando el comandante Fidel Castro, que es una de las voces éticas más importantes del planeta en su historia completa, ¿no es cierto?, dice, Hiroshima y Nagasaki, bombas atómicas lanzadas por el imperialismo norteamericano. ¿Tenían alguna razón militar? ¿Tenían alguna razón política? ¿Tenían alguna razón ética? No. ¿Por qué lo hacen? Lo que están haciendo ahora. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Maturana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital.
Si Y alguien tiene duda que el imperialismo quiere destruir los cuerpos, la materialidad completa de sus adversarios, aquí está demostrado. Una vez más, el dato que tú das es súper importante. sí, mira, yo diría también otras cosas que han ido ocurriendo y que van en relación, ¿no es cierto?, con este sistema internacional, con esto que se está moviendo muy rápidamente, que siempre lo hemos dicho, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo al interior de Ucrania, ciertas situaciones que son de quiebre entre el general Zaluzhny y el propio Zelensky, el atentado contra su asesor y comandante que le costó la vida, y su hijo de 13 años que está grave, la divergencia, ¿no es cierto?, del punto de vista del discurso, cuando el general Zaluzhny dice de que, en definitiva, este intento, ¿no es cierto?, de contraofensiva está en punto muerto, por tanto, ya no hay nada que hacer, y sin embargo, ¿no es cierto?, dentro de la retórica de Zelensky, la retórica desesperada también por parte de sectores de Occidente, dicen, no, si nosotros seguimos y vamos a apuntar a cierta cosita, y si tomamos cierto pedacito, y si hacemos tal cosita, y en realidad lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en términos generales, es que el proceso de desgaste por parte de la OTAN y del ejército ucraniano cada vez está saliendo más a la luz, en el sentido de la incapacidad de poder reponer las vidas perdidas, en el sentido de la capacidad de reponer balas, bombas, petróleo, energía, tecnología, y que luego llega un tercer factor, ¿no es cierto?, que ya empieza a afectar al mundo del poder, y por tanto a estas divergencias del poder, y por tanto a esta idea de que las elecciones no se hagan, y por tanto a acelerar el proceso de persecución de los partidos políticos, incluso de los partidos legalizados, porque hay otros que ya persiguieron, hay otros que ya asesinaron. Y entonces el señor Zelensky poco a poco va mostrando su rostro, el único rostro que siempre tuvo, que es el de un dictador suelo. Y eso es muy bueno y es muy necesario decirlo, sobre todo cuando en Chile a nivel internacional se han cometido errores gravísimos en torno a la persona de Zelensky y en torno al Estado ucraniano, a este Estado ucraniano particularmente. Juan Andrés. Sí, yo lo vuelvo a reiterar. Esto no es nuevo, ahí hay un acuerdo anterior que la OTAN y Estados Unidos violaron, agredieron, que involucraron a Ucrania. Ucrania tenía un diálogo con Rusia, hasta cuando Estados Unidos y la OTAN presionaron para que jugara el papel que está jugando ahora ese gobierno. Pero ese gobierno ha hecho las cosas que tú has dicho, Mar, y también ha hecho masacres de comunistas. Masacres, estamos hablando de masacres, no estamos hablando de otra cosa. Y por lo tanto su rasgo fascistoide, fascista, es directo, explícito. Es parte de la historia. Lo hemos dicho otras veces, lo que está ocurriendo en Gaza confirma la tesis de Dimitrov, un gran marxista búlgaro. Al fascismo hay que entenderlo desde el punto de vista de clase. Y una de sus consecuencias es el exterminio y el matar, y el identificar y matar pueblos originarios o pueblos, en este caso como fue con homosexuales, comunistas y judíos. Pero eso tiene un sentido de clase y está quedando totalmente confirmado en Gaza. Pero totalmente. Es terrible, pero es así. Esto es importante considerarlo porque lo decíamos el otro día también. Las dictaduras neofascistas de nuestro continente provienen de una lógica instalada por el fascismo y por el imperialismo norteamericano en la Segunda Guerra Mundial y lo que viene después. Eso es. Entonces, yo diría que están
estamos viviendo momentos estremecedores de la historia de la humanidad. Y creo que hay que tomar muy en profundidad lo que estamos viviendo, porque creo que se están develando, entre comillas, situaciones que históricamente no es que fueran del todo evidentes, pero particularmente en el patio trasero del imperialismo norteamericano que somos, los que somos, esto ha derivado de una suerte de afasia, de una cosa bastante esquizofrénica respecto de cómo entender el mundo y cómo analizarlo, en verdad, y con el rigor que eso requiere. Yo siento que una de las cosas, por ejemplo, no quiero asociar negativamente, o sea, circunstancialmente, pero una de las cosas que explicitó el último foro entre Massa y Milei, es que Milei es un loco fascista, y Massa podrán hacer muchas críticas, pero Massa dice, Argentina no puede dar la espalda al mundo, no puede dar la espalda a su asociación con China, no puede darle la espalda a su fuerte pugna que ha tenido con el Fondo Monetario Internacional, no puede dar la espalda a tratar de mantener los derechos sociales que con todo ha ido manteniendo en el tiempo, mientras que este loco neonazi fascista le da lo mismo. El tipo es un loco, el tipo es un fascista, un tipo es un descarado. Y aquí son igual, pues, Omar, son igual, si no es que tengan mucha diferencia. Entonces, yo creo que es importante hacer las asociaciones, porque las asociaciones existen. No es casual que Kass haya cuestionado a nuestro gobierno por la postura que tomó nuestro gobierno respecto de la criminalidad que ha tomado el plan de exterminio del gobierno de Israel. No es casual. ¿no? Fíjate que incluso en eso hay que tomar muy en consideración un elemento desarrollado principalmente por la derecha francesa y que después se amplió a otros sectores y que es muy recurrido hoy día por muchas derechas, incluyendo, por cierto, la chilena y la argentina, y que tiene que ver con un concepto que es, en el fondo, esta idea del nativismo y que junta nacionalismo y xenofobia. Y por tanto, ¿no es cierto?, todo lo que escapa a eso, todos los foráneos están en una situación, ¿no es cierto?, de un punto de suspenso en cuanto a su relación con el espacio donde se vive, ¿no? Ya sea este país u otro. Pero no solamente eso, sino que también en la relación con el mundo de las ideas, porque ellos Así también es. asocian eso, ¿no es cierto?, a las ideas foráneas. Y es muy extraño eso de las ideas foráneas, porque además ellos hacen gala de una especie de hispanidad y hacen gala de ser liberales, como si el liberalismo Claro. fuera parte y estuviera Mira, en el ADN, ¿no es cierto?, de nuestras tradiciones. Y sí. no es más que, ¿no es cierto?, ideas también traídas, ¿no es cierto?, ideas de colonizadores. Entonces, desde ese punto de vista O también hay sea, cosas que mira, son ridículas, ¿no? sí, desde punto de vista del interés objetivo del Estado Nacional chileno, si fuera de verdad por eso, los medios de comunicación, televisión y todo, tendrían que darle mucho más importancia a la que le dan a todo lo que ocurre entre Chile y China. Pero nada, o sea, es como, como que no, es una esquizofrenia, es brutal. Yo de verdad que creo que esta hegemonía está dañando mucho al Estado Nacional. No, por cierto, no hay pluralismo, por cierto, hay muchos intereses estratégicos metidos hasta el fondo. Bueno, va a haber que batallar para que eso cambie, pero no es fácil. Yo creo Y que Chile es uno de los países donde más fuerte es la hegemonía mediática en todo el continente. pasando así Sí, bruscamente a Chile, nosotros recordar bruscamente. que estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, y ingresando a Chile, ¿qué te pareció el discurso de Beatriz Evia? ¿Cómo lo, cómo lo sentiste? ¿O No, cómo, mira, Omar, cuál es tu yo estuve análisis, ahí ¿no? de esa mirada, que es bien estuve en el programa Sin particularísima, ¿no? Filtro. Sí, estuve en el programa Sin Filtro justo, si no me equivoco, el mismo día en que ella habló. Ujú.
Y claro, ahí había una panelista que citó el discurso y dijo, bueno, ella hizo una cita de una persona mucho antigua, más antigua. Sí, pues, pero a ella se le olvidó decir que cuando Evia da esta cita, dice, después de hacer la cita, que esa cita tiene plena vigencia hoy. Porque por Exactamente. último hubiera dejado abierto, pero no dijo, esa cita tiene plena vigencia hoy. Por lo tanto, lo que ella, como dijo ella misma, brutalmente descarnada, dijo lo que ella piensa. ¿Qué es lo que piensa su sector republicano? En fin, que aquí hay chilenas y chilenos de una consideración de una clase y otros de otra. Y eso se explicitó. Eso es muy grave, porque en un país donde hay las desigualdades que hay, las fragmentaciones que hay, decir que tú, con un texto, con un ladrillo como este, quieres no solo reafirmar, sino que profundizar esa desigualdad, por la madre, o sea, esto va a ser mucho peor a lo que es hoy. Fíjese, a lo que es hoy y a lo que fue antes. Mucho peor. Yo no estoy por reivindicar nada en ese sentido de lo que ha pasado en Chile, porque el gobierno y el proyecto popular no solo fue detenido con un terrorismo de Estado brutal, con un genocidio brutal, brutal. Yo siempre lo he dicho, ahora 50 años, me ha tocado participar en algunos foros. En marzo del año 1973, últimas elecciones parlamentarias, antes había habido un paro, han habido atentados, porque la derecha, el Partido Nacional, gremialismo, Patria y Libertad, le dan con todo en todos los planos, bombas, derribando puentes, asesinando gente. Eso era, sí, eso era. Bueno, y vienen las elecciones y ellos pensaron que todo este clima de desestabilización iba a afectar. No, la Unidad Popular sube más de 10% su votación nacional, la Unidad Popular, más de 10%. Y el Partido Comunista de Chile sube el 16% su votación nacional en esa elección en marzo de 1973. Es una votación la más alta después de la última que hubo antes de la ley maldita, fíjense, antes de la ley maldita. Entonces, no es que el Partido Comunista, no es que la izquierda abandonen el proceso electoral. Lo que ocurrió fue que el imperialismo yanqui, Kissinger, Nixon y todos estos personajillos, Edwards, lo que hicieron fue adelantar el golpe, porque se dieron cuenta de que por el camino en que estaban no iban a lograr lo que querían lograr. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día no hay un tema de golpe, no lo hay, es cierto, no lo hay. Por ahora no lo hay, es cierto, no lo hay por ahora. Sin embargo, si uno observa el proceso, lo que está buscando la oligarquía, el imperialismo yanqui, la derecha en este país, el gran empresariado, es cerrar ese pacto transicional de los 90 y consolidar un nuevo sistema de dominación de aquí a 50 años. Eso es lo que están buscando. Y eso representa políticamente el proyecto que intentan imponer y la búsqueda de la conquista por vía de elecciones de un gobierno, de un parlamento, de municipios. Eso es. Yo creo que han habido muchos errores. Yo creo que uno de los grandes errores de este último tiempo ha sido haber creído que había una especie de derecha democrática que se iba a pelear entre ellos. Y yo de verdad me llama la atención la falta de autocrítica de mi sector. Porque en el reconocimiento de los errores no hay nada malo. Al contrario, porque eso te permite rectificar. Pero cuando tú te sientes como la campeona o el campeón del mundo y todo lo que haces es perfecto, no estamos jodidos. Y aquí se han cometido errores garrafales, varios, contundentes. Yo te menciono algunos. Uno, el creer que gobernar, me refiero a esta etapa, era solo y exclusivamente la realización del programa. Y no fue así y no ha sido así. Porque un gobierno tiene que preocuparse de los grandes problemas sociales que tiene la ciudadanía, económicos, sociales, seguridad, educación, en fin. Y la derecha se ha tomado de eso, con mucha fuerza, se ha tomado de eso.
Luego, una campaña que tuvo las características que tuvo, campaña espejo, perdimos el plebiscito. Obviamente que hay una hegemonía mediática brutal, brutal, brutal. Hay una fuerza de materialidad tremenda que operó sobre 5 millones de personas, 4 millones, poco más de 4 millones y tanto votaron rechazo. Y estamos donde estamos. Una ciudadanía que yo creo que está en contra de esto, en contra. Y que si hacemos bien las cosas y si orientamos bien, van a votar en contra, porque esa ciudadanía de verdad desprecia el proceso como ha estado. Y por otro lado quiere vivir bien, o sea, básicamente quieren vivir bien. Bien me refiero a que no salgan por la calle y de repente se encuentran en una esquina con que están agarrados a balazos o los balean a ellos. O vamos a esperar, yo lo vuelvo a repetir, con mucha humildad, pero con mucha convicción, o vamos a esperar que nos pase a nosotros algo así para reaccionar. Yo creo que es súper complicado eso. Y la derecha usa eso, porque los gobiernos de derecha, ninguno de los dos hizo ni la mitad de las cosas que ha hecho nuestro gobierno para enfrentar estos flagelos, ni la mitad. Pero lo van a seguir usando porque a ellos les importa un carajo. Mira, Omar, cuando nuestro gobierno presentó el proyecto para investigar el lavado de dinero y el secreto bancario, se opusieron. ¿Por qué? Porque lo llevaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional rechazó el planteamiento que había hecho la derecha, pero si no, no hay proyecto, no hay investigación sobre el lavado de dinero, no hay investigación sobre lo que significa el secreto bancario, el lavado de dinero, el crimen organizado, el narcotráfico, si están todos unidos. Entonces yo lo que creo es que es súper importante, estamos a portas, semanitas del plebiscito, de que de verdad actuemos en consecuencia y podamos conversar, dialogar con mucha humildad, pero con mucha convicción, con esos 4,5 millones de personas, que yo creo que van a votar una parte importante por un en contra, en la medida en que no vean que hay una campaña que les está diciendo cosas que ellos no entienden como parte de una definición de elección en este tiempo. Creo que es súper importante tomar el análisis en esa dimensión, porque lo que se está jugando efectivamente es eso, no es otra cosa, es un proceso a partir del cual lo que está buscando la oligarquía, la derecha, cerrar un pacto transicional, asegurar una nueva constitución 3 veces peor de lo que hoy día vivimos, a como dé lugar, qué sé yo, que vamos a superar la constitución pinochetista y un montón de cosas más, pero sobre la base principalmente de establecer ejes de dominación en el plano económico, político, de género, social, ético, cultural, que les permita hacer lo que quieran en Chile, lo que quieran. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Madurana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Fíjate, Juan Andrés, que desde mi perspectiva, yo creo que lo que hace la muchacha Evia en ese discurso es, por una parte, bendecir la desigualdad, en Sí, primer lugar, y en segundo sí, lugar, exaltar la diferencia y la jerarquía.
y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, establecer la lógica elitista en la forma de vida nacional. Y eso es lo que se establece entre los verdaderos chilenos, ¿no? Los honrados, los Sí, pacíficos. sí, claro, Entonces, desde ese punto, exactamente. desde esa mirada, no escapa a lo que veníamos conversando, a estas posiciones que las derechas europeas han venido trabajando y afinando hace mucho rato. Lo que ellos hacen es una aplicación, un desglose a la realidad nacional. Y es un desglose que es bastante lamentable porque además parte con un hecho muy lamentable, muy terrible como lo que ocurrió en Coronel, con esa familia. Familia de gente que llega a Terrible, Chile por diversas terrible. necesidades Sí, y terrible. que llegan a Chile también, ¿no es cierto?, porque hubo una serie de discursos elaborados por estos mismos sectores, que fueron a Cúcuta, hablaron de una visa democrática, hablaron de esto y de lo otro, Así es. Piñera, a bo- propósito de un eh, personajillo, ¿no? De un personajillo exacto, que ha Mijael aparecido estos Bonito, días, Mijail Mijael Bonito, Bonito, abogado, uno de los claro, especialistas encargados del todo el tema de migración del gobierno de Piñera. exactamente, y que fueron los que desarrollaron e implementaron esa fórmula. Mira lo que trajo esa fórmula, mira en lo Sí, que estamos en Chile a partir de esa fórmula, y entonces no se hacen cargo, generan el problema y después nos quieren presentar la solución. así es. Entonces, desde ese punto de vista, es complicado. Y a propósito de eso, Juan Andrés, ¿qué te parece la situación, bueno, complicada, lamentable, ¿no es cierto?, de los deportistas cubanos? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mira, yo creo que, a ver, varias cosas. Una, yo no veo en el gobierno cubano hasta este momento, y creo que va a ser así, eh, ninguna actitud de persecución, ninguna. Yo diría al contrario, ellos han valorado, han aplaudido, han destacado el resultado de Cuba en estos Panamericanos. Cuba, una isla que está en el quinto lugar. ¿Sí? Algo dice que están haciendo algo importante por el tema del deporte, algo dice, eh, algo muy importante, porque el quinto lugar no es casualidad. Pero insisto, no hay ninguna medida ni acción de persecución, ninguna. Y sin embargo la UDI insiste en usar a estos atletas cubanas y cubanos para tratar de mostrar que hay persecución y un montón de cosas más. Están jugando con seres humanos. Y eso es muy grave. Y no es la primera vez que lo hacen. Aquí mencionamos Cúcuta, mencionamos la visa democrática, Mijail Bonito y otros más, que de verdad que crearon una situación terrible para Chile, terrible, que todavía está impactando. Porque fueron Sí. miles y miles y miles y miles de venezolanos y venezolanos que se vinieron a Chile en muy Y- poco tiempo. Eso hizo Piñera. No lo hizo un gobierno de la concertación, ni tampoco la nueva mayoría. Lo hizo Piñera. Y ahí está el señor Bonito. sí, como Primero eso, asesor. aquí no hay persecución. No hay persecución, pero él presiona e insiste para que se cree, y los medios hegemónicos de nuevo crean situaciones y buscan aquí. Nadie está persiguiendo. Están buscando una forma de tratar de golpear a Cuba, que es un país bloqueado, que es un país que la está sufriendo enormemente, porque no son solo los atletas. Hay mucha gente que la pasa muy mal en Cuba, producto del bloqueo, muy mal. Y ocurre que Naciones Unidas hace poco votó que se termine con el bloqueo y volvemos a lo mismo, Omar. Estados Unidos e Israel se niegan y deciden por el mundo. Entonces Cuba, un país pequeño, criminalmente bloqueado, tiene que sobrevivir, pervivir a una situación como que le impone Estados Unidos e Israel, dos países. Y no es casual, amigo, que Israel vote por mantener el bloqueo sobre Cuba. No es casual. Hablamos pocaso de eso aquí.
Pocaso. Entonces, claro, tampoco, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que lo entienda si nosotros mismos, nosotras y nosotros mismos hablamos muy poco de eso? Mira, aquí el camino que ha adoptado nuestro gobierno es un camino súper claro y directo. Y ocurre que dale con que aquí hay persecución, y dale con que hay que persecución, y dale con que hay que persecución. Esa es la UDI. Y yo creo que lo mejor que pueden hacer los atletas y los atletas cubanos es separarse de eso. Porque nadie aquí lo está tratando de expulsar. Oiga, amiga y amigo, atleta cubana y cubano, entienda esto. Nosotros no somos los que queremos echar a los migrantes. Aquí los que quieren echar a los migrantes a patada son los que están tratando de instalar la nueva constitución, el texto, el ladrillo ese. Si ahí está dicho, ahí está dicho. Entonces también yo diría que hay que tratar de mostrar las cosas como son desde el punto de vista de la realidad. Y me parece que esto es así, tiene esta circunstancia. Y yo creo que es importante que la ciudadanía pueda entender o comprender o tener la información que le dé sustento a esto. No es fácil porque volvemos a lo mismo, porque los medios hegemónicos hacen y deshacen todos los días sobre esta situación, insisten en tratar de mostrar que hay una persecución, que aquí, que acá. Ellos no hablan de bloqueo, no hablan como que no existiera una relación de causa-efecto entre el bloqueo del imperialismo norteamericano a Cuba con lo que padece Cuba, incluido, por cierto, sus atletas. Obvio, si no son personas ajenas a esa situación, obvio. Pero yo lo que creo es que se está usando y abusando de una situación y los únicos perjudicados de esto van a ser las atletas y los atletas, los únicos. Porque lo están poniendo en una situación que no van a tener que entrar a tratar de justificar, explicar la persecución y un montón de cosas más, cuando en realidad el Estado y el gobierno chileno tienen leyes que no son las de la derecha, porque la derecha lo que quisiera es echar a patadas a los migrantes, eso es lo que quisiera. Y lo han dicho, echar a patadas a los migrantes. Ahora les cambió un poco por el tema del deporte, pero no, ellos no son de esa línea. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado y tratar de informar al máximo de lo que la ciudadanía en Chile necesita saber para poder comprender de mejor manera. Las relaciones entre Cuba y Chile, más allá de los gobiernos de derecha, han sido relaciones muy estrechas, de cooperación, de respeto mutuo. Y eso es parte de la historia. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Madurana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Sí. Además de que en esto también no se habla mucho en los medios de comunicación oficial, y yo he visto algunos artículos en otros medios, sobre la relación, ¿no es cierto?, de Bonito y con sus negocios que son bastante particulares, principalmente con los sectores anticubanos y anticastristas, ¿no? Sí. Principalmente su relación con Uber Matos padre y con Matos hijo. La relación con Matos hijo es un poco más complicada porque es un tipo que está siendo buscado hace muchos años por la policía norteamericana, que tiene una situación particular, ¿no es cierto?, con el tema de la droga.
bueno, de eso tendrá que explicarnos y nadie ha preguntado nada sobre eso. No, claro, claro. Entonces, entonces a partir de eso, y yo digo porque uno lo hace como escritor, ¿no? Uno no es periodista, yo no soy periodista, yo soy escritor. Los Sí, periodistas tienen que hacer su pega, su trabajo, y hay algunos que lo han hecho. Y hay sí, algunos que lo han hecho. por Yo cierto. leo nomás. Yo Sí, busco y leo. Y así bueno, es. y coloco en el centro lo que uno va buscando y encontrando, y en realidad son personajes bien extraños, ¿no? Son bien extraños, porque incluso al alero, lo digo incluso al alero cultural. Fíjate que me acordaba, a propósito de toda esta situación con los deportistas cubanos, de un poema de Enrique Lin, que comienza, voy a leer nomás los dos primeros versos, que dice: nunca salí del horroroso Chile, mis viajes que no son imaginarios, tardíos sí, momentos de un momento, no me desarraigaron del heriazo remoto y presuntuoso, nunca salí del aula que el liceo alemán me infligió, en sus dos patios, como en un regimiento. Mira qué bueno, pues. Te Oh, lo bien. dejo nomás ahí, Muy bien. Con ese sobre un poema, poeta, un poeta que perteneció al taller de escritores de la Unidad Popular, Enrique Lin. exactamente, que colaboró con el proyecto cultural de la Unidad Popular y que tiene un sobrino que no lo voy a nombrar y que le pesa en su cuello una bufanda amarilla. Hasta ahí llego, Muy bien, muy hasta bien. ahí llego. Muy Oye, bien, Juan Omar. Andrés, Ya. y ahora pensando a partir, ¿no es cierto?, de la información que tú tienes de la encuesta y de lo que se conoce, ¿cómo ves tú la situación, ¿no es cierto?, de cómo se está evaluando en este momento esta todavía campaña, entre comillas, ¿no?, en contra y a favor. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que incluso considerando la encuesta y más allá de la encuesta, yo creo que hay una mayoría ciudadana eh, que está en contra de este proceso y de este texto. Ahora las campañas son las campañas. Recordemos que en la anterior los grandes medios hegemónicos, volvemos a lo mismo, tergiversaron, mintieron, engañaron, crearon incertidumbre y eso incide en la ciudadanía. Entonces, yo creo que el principal objetivo que tiene que realizar una campaña por el en contra es evitar que eso vuelva a ocurrir. Pero yo creo que la mayoría ciudadana está en contra, no quiere más abuso, no quiere que todo esto sea peor. No quiere que se perpetúe en el tiempo la constitucionalización de la ISAPRE, la AFP, ¿no? Quiere seguridad, sí, po, seguridad. Y ocurre que desde los 90 y antes la dictadura y de los 90 para acá no ha habido nunca seguridad, nunca. Entonces creo que todos esos componentes son parte de una campaña que es muy corta y que yo creo que es súper importante poder trabajarla intensamente, y yo insisto, hacia ese universo de personas muy respetables de mi punto de vista, que están muy indignadas por lo que viven cotidianamente, que tienen grandes necesidades de supervivencia en distintos planos, lo hemos dicho otras veces, y creo que es súper importante tener en cuenta esos factores. Bueno, Juan Andrés, Bueno, muy bien, vamos cerrando el programa y vamos como cerrando. siempre, ¿no es cierto?, con unos poemitas cortitos dedicados nada menos y nada más que, bueno, a la grande, a la tremenda Joan Jara. Muy bien, muy bien. Baila si quieres, libre como la luna en tu ventana. 2. Anoche bailé desde su cabellera hasta mi final. 3. El cielo gira. Habrá cosas que hacer entre las nubes. Así nomás. Con 3 Muy haiku bien. despidiendo a la Gracias, tremenda. Omar. Muchas gracias. Buenísimo, Ya pues, buenísimo.
Que estén muy bien. Chau, chau. Nos vemos, Omar. Andrés. Chao, chao. Chau, Nos chau. vemos. Chao. Nos vemos.